requerimientos adecuados del aporte tanto de CO2 como de oxígeno, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante. Y la otra sería mantener una TAM. Por eso se hace mucho hincapié en que el paciente debe tener el aporte vasopresor para llegar a metas y la nutrición, ¿vale? Como ya habían comentado, el cerebro no tiene una reserva de glucosa. Entonces, en cuanto se acaba en 2 o 3 minutos que se acaba la reserva, pues se van a echar a cabo de otras bombas, otros mecanismos, donde al principio van a estar tratando de regulares, pero después se va a perder y es donde ya vamos a empezar a tener una alteración. Tasa de utilización de oxígeno de 3.5 más menos 0.2 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Esto es constante una vez que ustedes mantienen los mecanismos de autorregulación. Una vez que se pierden, volvemos a lo mismo, ¿sí? Esto deja de ser constante, deja de llegarle oxígeno a la célula, deja de haber intercambio a nivel de la interacción del astrocito con la neurona y se pierden todos, o sea, causa edema, se activan mecanismos de apoptosis, que como ya mencionó el doctor, están enfocados a la mitocondria y estos por debajo del 30 dicen mecanismos de autorregulación. Esta es una imagen que saqué del libro de fisiopatología de medicina intensiva, ¿sí? Me gustó mucho porque da todas las determinantes, ¿sí? En una parte está el flujo sanguíneo cerebral que va de 25 a 100 y en la otra parte está la presión en milímetros de mercurio. Te pone la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Vean cómo entre menos PO2, la autorregulación va a tender a aumentar la presión, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral con la finalidad de tratar de regular el flujo que está llevando. El que tenga un flujo sanguíneo cerebral más alto no significa que esté bien, ¿sí? Simplemente esto, de hecho, va a aumentar la presión intracraneal, ¿ok? Vean cómo el CO2 en un nivel de 40 llega a un flujo sanguíneo cerebral de 50, que es más o menos lo que lo queremos tener. Y vean cómo una vez que llega arriba de 50, era 55, 60, se pierde ese mecanismo de autorregulación y se vuelve una meseta, ¿ok? O sea, lo ideal es tenerlo abajo, porque si ustedes aumentan el flujo sanguíneo cerebral, no quiere decir que le va a ir mejor al paciente o que va a aumentar las demandas, sino que es una respuesta del cuerpo a tratar de suplir lo que ustedes le están dejando de poner, que es el oxígeno y la glucosa, ¿ok? Y en la otra es la presión arterial, la presión de perfusión cerebral, que va en función de la presión arterial media. Vean cómo la autorregulación se va más o menos desde el 50 hasta el 150. Una vez que ustedes bajan esa meta de PA, se pierde esa autorregulación y el cuerpo deja de mandar los mecanismos como tal. Ok, ahí es importante entonces. ¿Cierto? ¿Cuál es la computadora? Ya tiene pila. Okay. Aquí es importante, bueno, esta grafiquita que es la presión de perfusión cerebral, se mantiene constante, ¿sí? Desde más o menos, dice la literatura, de 50 a 150 o de 40 a 160, siempre y cuando nosotros tengamos estas dos variables en metas. Por eso en algún momento de su punto se cruzan aquí. Ahí donde se cruzan tenemos aproximadamente como 40 de CO2 y tenemos como un 60 de flujo sanguíneo, 50 más o menos, 50 de flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros mantenemos estas dos variables que son determinantes también del flujo sanguíneo cerebral, pues vamos a propiciar que se mantenga en una autorregulación. Pero si yo tengo una media por debajo de 40 o tengo una media por arriba de 50, aunque las variables estén bien, yo ya no controlo ese flujo sanguíneo cerebral.
Es por eso que ustedes lo deben de mantener. El neurocrítico, que es el principal paciente que recibimos aquí, deben de tener lo más pronto que se pueda una adecuada presión parcial, que las guías dicen que debe de ser de 80, presión parcial de oxígeno, no 60. ¿Y por qué? Porque es oxígeno dependiente. El cerebro, lo sabemos, más en la lesión, y la CO2 40, ¿no? Entonces son las dos medias importantes, perdón, son las dos variables y manteniendo una media. Si ustedes no mantienen la media, aunque esto esté bien, mata más no mantener la media. Si ustedes tienen bien, al revés, tienen bien la media y esto está descompensado, no se muere tanto el paciente. Obviamente si lo dejan a lo largo de la historia natural de la evolución, pues se muere. Entonces, presión parcial de oxígeno, 80. Presión parcial de CO2, 40. La presión de autorregulación, perdón, el mecanismo de autorregulación, pues es variable de 50 a 150, de 40 a 160, es donde lo pone. Pero fuera de esos extremos, ustedes ya no están cuidando nada. Entonces, por eso cuidamos. Por eso al paciente hipertenso, inmediatamente le ponemos antihipertensivo. O al paciente hipotenso, inmediatamente le ponemos aminas. ¿Sí? Es por eso que dice Noriega, un TCE, donde sabes que la historia natural de la enfermedad va a llevar a cambios en estos determinantes y que no tenga central, pues es como una patada en los... ¿Sale? Por eso debe tener central, porque tanto las aminas como los antihipertensivos se van a usar en algún momento de la historia. Oye, pero ahorita todo está bien. Bueno, la fisiología del edema cerebral permite que las primeras 48 horas no tenga problemas. Pero a partir de las 72 hasta el día 10º es donde vamos a tener mayor problema. Entonces, si eso lo sabemos, no hay por qué cuestionar un central. ¿Se entiende? O sea, si nosotros sabemos esto, neurocrítico, central. De la etiología que ustedes quieran. ¿Sale? Dime. Sí quedó claro esto de la qué es el flujo sanguíneo cerebral y qué es la presión de perfusión, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero la parte de abajo no marca presión de perfusión, no, marca presión de porque la presión de perfusión cerebral se sigue marcando acá arriba donde está el flujo, que es la marca donde hace la meseta, pues eso que se parece a una Z. Esta es la media. Sí. Esa es pero lo importante es, sí, más o menos estamos en lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando decimos de 90 a 110, no estamos cuidando, bueno, estamos asegurando una media, ¿no? Cuando decimos de 90 a 110, ¿sale? Y de esa manera, al restarle la PIC, ya aseguramos la presión de perfusión cerebral, es la distinta, ¿no? Entonces, las guardias es importante, y otra vez les voy a decir, porque esa hojita de enfermería nos dice en qué momento el paciente se hipotensó y en qué momento el paciente se hipertensó y qué medidas son las que utilizamos para tratar de mantener esa regulación, ¿vale? Entonces es lo primero que se les va a cuestionar, o donde se nos cuestiona el hecho de que, bueno, ¿cuánto tiempo dejaste que tu paciente estuviera hipoperfundido o de igual forma estuviera con hiperemia, ¿vale? ¿Sí? Regulación cerebral, los cambios de presión arterial, ¿sí? Lo vimos como que lo metabólico, ahora sí así como que más. Hay otra teoría que se llama la teoría vasogénica, que va en función a los cambios de presión que se ejerce en las arteriolas o en los capilares, y que eso genera una reacción con liberación de calcio y que hace que se mantenga aún a cambios grandes o a cambios pequeños la regulación cerebral o el flujo sanguíneo, que va a ser lo que va a tratar de hacer el cuerpo para mantener la presión de perfusión cerebral. La autorregulación se da entre 60 a 140 según el Boron, ¿sí? Pero el libro de fisiopatología te dice que entre 50 y 150 no nos vamos a pelear por 10 milímetros de mercurio. De hecho, hay otras revisiones que te lo marcan más arriba en pacientes hipertensos, pero el chiste de esto es que tengamos una meta en común, que sabemos que debe estar entre
50 y 150. De hecho, nunca van a dejar llegar a un paciente a que tenga 60 de media en neurocrítico. Entonces, en teoría, nunca deben de irse al extremo inferior, pero tampoco al superior. ¿Sí? Entonces, es imposible que ustedes se acerquen de alguna manera en el manejo médico a los extremos. Por eso somos estrictos en la media y por eso entre paréntesis le ponemos entre 90 y 110 para yo poder asegurar un flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Llego y lo veo hipotenso, le pongo aminas, no pregunto quién es el que no le puso aminas, le pongo aminas y ya después ahora sí cortar cabezas. Llego, está hipertenso, no le pusieron antihipertensivo, se lo pongo, controlo y luego ahora sí, ¿quién está para cortar cabezas? ¿Por qué? Porque se supone que esa es la ventaja de UCI, que está un médico casi exclusivo para el paciente. Esa es la ventaja. Y que pasen 2 horas hipertenso el paciente o que pase 2 horas hipotenso el paciente es una mala atención. No tiene por qué pasar eso. Si bien es cierto, las enfermeras hacen su rutina cada 2 horas, los intensivistas deben de ser cada hora. Cada hora deben de pararse a revisar todas las constantes que están monitorizando. Todo está bien, me regreso. A la hora otra vez, todas las constantes y me regreso. En la noche, güey, si todo está bien, pues lo pueden expandir o lo pueden alargar a 2 horas, pero no más. Porque también es una joda estar cada hora, ¿no? Pero eso es el trabajo de ustedes, de terapia intensiva. Y cada 2 horas el de enfermería. Ahora, no quieren estar pegados ahí porque tienen muchas cosas que hacer o por cualquier otra cosa. Enfermera, si la uresis baja por el esto, me avisas. Enfermera, si la presión sistólica sube por acá, me avisas, ¿verdad? Y le dejas todo indicado y que les avisas, ¿no? Pero pues también tienen que ustedes estar cuidando eso, que no todos los enfermeros le van a avisar. No es responsabilidad pues, de ellos, exacto. Y ya va, lo mismo, la gráfica también sacada del Guyton, nos pone una gráfica de presión arterial media y flujo sanguíneo cerebral. Vean cómo cuando el paciente está entre 50 y 150 se mantiene constante el flujo cerebral, que al final, que es lo que queremos para llevar lo mismo, glucosa y oxígeno. ¿Ok? Una vez que cae esa media, ¿sí? El paciente pierde esa autorregulación y aunque ustedes tengan lo que quieran, pues no le va a llegar al cerebro. ¿Sí? Lo usual es que comentaba el doctor es que mantengamos medias entre 90 y 110. ¿Con qué finalidad? De mantener la perfusión cerebral en dosis óptimas, suponiendo que la presión intracraneal esté en 20. ¿Sí? No tenemos forma de determinarlo aquí, pero es bueno siempre tratar de mantener esas metas porque nos va a orientar si el paciente hace cambios, quiere decir que nos estamos pasando. ¿Sí? Generalidades de la barrera hematoencefálica. Este señor es el señor Virchow, ¿sí? Este señor, cuando estaba ávido de conocimiento y un día que no tenía que hacer, se dio cuenta que quería saber cómo interactuaban las soluciones hacia el cuerpo. ¿Sí? Y lo que hizo es que pasó azul de metileno por vía intravenosa y se dio cuenta que todo se quitaba menos el cerebro. Y ahí estuvo pensando, ¿y qué? ¿Por qué pasa eso? Pues luego pensó que el azul de metileno, a lo mejor el cuerpo tenía algo impermeable al azul de metileno. Luego su muchacho más avanzado, su discípulo, que no me acuerdo cómo se llama, se puso a estudiar eso y se dio cuenta que había unas células que no estaban en el demás cuerpo y que la estructura de la lámina basal y de las células endoteliales era diferente en el cerebro. Ramón y Cajal, ¿es mexicano? No, es español. Bueno, y pues en función de esto es importante reconocerlo porque esto en gran parte es lo que mantiene la autorregulación. ¿Ok? Una vez que tú por alguna lesión irrumpes esta membrana,
¿sí? Se empiezan a generar un montón de lesiones secundarias, se pierde la homeostasis, que al fin y al cabo es la chamba de aquí la UCI, mantener la homeostasis, y se pierden los mecanismos de regulación. La barrera hematoencefálica está compuesta por células endoteliales, la lámina basal, el componente glial de los astrocitos, que es el pie, y los pericitos. En esta imagen podemos ver todas las estructuras, que a lo mejor no están tan chida, pero creo que les voy a poner una foto. ¿Ok? Está la neurona separada de todo lo demás. ¿Sí? La neurona, el único espacio que tiene para comunicarse con esto es a través del astrocito. ¿Sí? O sea, la chamba de nutrición, la chamba de protección, lo hacen las acompañantes de la barrera hematoencefálica, que son los de la microglía, el astrocito, el oligodendrocito, que le va a ayudar a la neurona a mandar las señales de sinapsis, y de la membrana de mielina. Pero eso es muy importante que lo reconozcan, porque una vez que la neurona se enfrenta al vaso, va a tener repercusiones. Las funciones de la membrana son el equilibrio iónico, la nutrición, la limitación de la entrada de macromoléculas y la protección. Dentro del equilibrio iónico hay que saber y reconocer que para mantener los gradientes de sodio-potasio para los potenciales de membrana se necesitan mucha energía a expensas de ATP. Eso se va a dar a través del astrocito y de los mecanismos aerobios. Se encarga de la nutrición. La nutrición se da a cabo de 2 bombas de GLUT, ¿sí? Una que va directa al astrocito, es la GLUT1, que pasa a través porque el astrocito también necesita nutrición, pasa a través de ahí, genera lactato, tiene pocas reservas de glucógeno, y el lactato que se produce va y ciertamente lo pasa a la neurona. Y la otra es a través de los GLUT4, que van directamente hacia la neurona, ¿sí? Que van a través del pie del astrocito por la membrana lateral y pasan directamente a la neurona. 300 es el punto de corte. ¿Qué es esto? GLUT4 no, es GLUT3, porque el GLUT4 es dependiente de insulina. No. No. Ahorita lo voy a mencionar. Es un GLUT, doctora Quijada. Es un receptor GLUT. ¿No? Doctora Chávez. Es un receptor celular que permite la entrada de Muy bien. Entonces, el GLUT es un receptor transmembrano que permite la entrada de glucosa y va del 1 al 14. Citamos el 4 porque es el del músculo esquelético, pero es cierto, en el sistema nervioso central no es el 4. No, es el GLUT. Pero aquí lo importante es el receptor GLUT, ese no pierde su función, que es la entrada y salida de glucosa a cualquier parte celular. Va del 1 al 14 y eso determina en dónde se encuentra. El eritrocito tiene uno, la grasa tiene otro, el músculo esquelético otro, el sistema nervioso central otro, y todos tienen diferente. Eso es importante determinarlo porque es la única manera en que entra la glucosa. ¿Ok? El límite de la entrada de macromoléculas es 300 a 500 kilodalton. ¿Ok? Las proteínas no entran por ninguna razón. Lo que más suele entrar son los medicamentos lipofílicos y que tengan un volumen de distribución amplio. ¿Sí? Eso es importante determinarlo también porque los antibióticos que ponemos, hay algunos que no van a pasar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Una, porque van unidos a proteínas. 2, porque son hidrosolubles. 3, porque pues están muy grandes. Y por eso hay veces que necesitamos más dosis de antibiótico para cubrir
las demás. ¿Ok? Y pues, como medida de protección, al no pasar, a limitar las macromoléculas, a llevar la nutrición y el equilibrio, mantener el equilibrio iónico, pues esto le va a condicionar que no cualquier toxina o pase hacia el otro lado. ¿Ok? Esta imagen me gustó mucho porque los que están cargados de esto de aquí, pero es importante que vienen por letras. Es importante que reconozcamos cada estructura de la barrera porque está, bueno, a mí me pareció muy didáctica, ¿sí? En la primera tenemos el 1, los astrocitos. Los astrocitos son estos de aquí que sueltan sus manitas o sus bracitos hacia el capilar. ¿Sí? Esto de aquí es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Si ustedes se fijan, está pegada a los capilares, acá van teniendo los capilares y es lo que hace el espacio. Este de aquí es el espacio de Virchow. Aquí es donde se hacen los intercambios de iones y no de iones, más bien, donde están los hidrogeniones y los cambios de CO2, donde se capta y se hace la autorregulación cerebral, ¿sí? Desde arriba hacia abajo, pues empieza con la capa del hueso, ¿sí? Luego el espacio epidural, aquí donde empieza a capilar es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y eso es importante que sepan cómo es, porque, vean, este es un astrocito que va cubriendo todo el capilar, ¿sí? Es importante que se graben esta imagen porque es como que una manera más didáctica de entenderlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la otra, pues esto así como que ajá, pero necesitan entender que los astrocitos están comunicados también con varios capilares, varias células, y que no nada más es así como que, ahí está, ¿ok? Entonces, podemos entender por qué los astrocitomas son el peor pronóstico que cualquier otro tumor de la neuroglia, ¿no? La función de la barrera hematoencefálica está dada por el astrocito, y cuando hay un tumor de tipo astrocitoma, en cualquiera de sus grados, se pierde y el edema se hace citotóxico, ¿no? Entonces es por eso la importancia de que ustedes llegan, bueno, el neurocirujano llega, toca un astrocitoma o toca un meningioma y la respuesta fisiopatológica del edema es distinta. Este es el caso del 4, un astrocitoma y el edema encabronado que hizo y no le quitó tumor, fue una biopsia. Imagínense, le hubiera quitado el tumor al 60%. ¿Cómo? Ya se hubiera muerto. Sí. Eso hay que entenderlo. Y eso no nos lo tiene que decir el neuro. Esto es de terapia intensiva. No es lo mismo recibir un astrocitoma grado 4 poco diferenciado a recibir un meningioma. Asústense cuando reciban un astrocitoma. Y si sangró, y si hizo edema, y si pusieron hipertón, o usaron manitol en quirófano, asústense más. Pero eso no quiere decir que se tengan que estresar. Porque ya saben qué va a pasar. Van a hacer todo lo que está en sus manos, pero no implica que se van a estresar, porque el pronóstico funcional y neurológico es malo para las astrocitoma. A 1 año, la mitad se va a morir. A 2 años, el 25%. A 3 años, el 15%. En 3 años se va a morir el 85% de los astrocitomas. Con cirugía y sin cirugía. Eso lo tienen que saber ustedes también. Para que no se estresen. E informárselo al familiar. Para que no crea que la cirugía lo va a salvar. Va a haber recidiva. El tumor nunca se quita al 100%. Entonces tienen que saberlo. Porque si no, no va a haber forma. Se van a estresar, pues. El nivel de estrés es al grado de ignorancia que tengan. Entre más ustedes ignoren algo, más se van a estresar. Si ustedes agarran al familiar y le dan el parteaguas desde ahorita, ¿sí? Entiende el familiar, entiendo yo, y bueno, trato de hacer algo por la fisiología cerebral. Y es por eso que es importantísimo entender eso. ¿Sí? Y cualquiera de las 4, el sistema nervioso central se divide en 2, neurón y neuroglia.
La neuroglia se divide en los estirpes celulares, oligodendrocitos, astrocitomas, microglia y las células satélites. ¿Sí? Son 4. De esas 4, la de peor pronóstico es el astrocitoma, porque hace la regulación del sistema nervioso central. El oligodendrocito sí mantiene y hace mielina, entonces va a haber bronca de impulso. La microglia sí, pues es la que se come todo lo que entra al sistema nervioso central, pero si hay un tumor. Y las células de sostén o células satélite, que es el sistema nervioso central o periférico, bueno, sí, pero entonces hay que entender las estirpes celulares de los tumores para saber el pronóstico, saber cómo voy a batallar con el paciente. Sí, por eso preguntamos el tipo de tumor cuando llega. Meningioma, ¿no? Papita, extraxiales, todo. Por eso es importante determinarlo, porque cuando hablan de intraxial, quiere decir que está aquí abajo, ¿sí? Entre todas las microglias. ¿Sí? Y si está extraxial, quiere decir que no compromete nada de esto. Por eso les va a mejorar los meningiomas. ¿Ok? Porque lo único que hace es comprime, ¿sí? Y el edema que genera es diferente, al de un intraxial, porque el que está adentro, por ejemplo, hablando del astrocitoma como tal, va directamente a hacer citotoxicidad, ¿ok? Que es un mecanismo de los que vamos a platicar. Y esos pacientes cuando llegan hay que mantenerlos sedados con las medidas de neuroprotección intensas, ¿no? Nada de que ya despierta o ya. Sí, porque va a llegar, o sea, no es lo mismo recibir un astrocitoma con sangrado de mí y se lo quitó al 60%, eso va a estar con el hilo sedadito hasta la nueva tarde. A un meningioma gigante, no importa, pero estaba de extracción. Bueno, sedado con un RAS de -3. Tomo la TAC, veo que no hay complicación y le quito. La única forma de monitorizar en este hospital es con TAC. No se hacen movimientos si no tienes una monitorización con TAC. Aunque el neuro te esté diciendo que todo salió bien y que bien, ¿sale? Tú sometes a eso y hay cambios. Tú sometes a es como el 2, no tenía sedación. Si no saben qué pasa con el astrocito, lo van a tener sin sedación. ¿Y qué pasó ahorita? Perdón, el 4. Es que le el 4. limpiaron la ventana. ¿Sí? Eso. ¿Y qué tumor era? Un astrocito. ¿Y qué está pasando ahorita? Es un quirófano por edema. Quiere decir que nadie identificó lo que iba a pasar con el edema. No tenía ni medidas de neuroprotección para hacer una vasorregulación. ¿Cuándo se las pusieron? Cuando hizo los cambios. Pero ya para qué. Si ya desde la fisiología sabías lo que iba a pasar. Por eso vuelan cabezas. Y eso es la importancia de que nosotros estemos pidiendo el sodio durante la guardia y reposando los electrolitos, que más adelante nos van a hablar sobre las bromas, sobre la importancia del calcio, la importancia del magnesio, la importancia del pH. Eso es lo que realmente... No, eso es antecedente. Ok, ahora nomás una pregunta. Oviedo, ¿cuál es el potencial de acción de una neurona en reposo? -70, -90. ¿Cuál es el umbral, maestro, de una neurona? El umbral de potencial de acción. 15 a 20. Positivo. ¿No recuerdas? -55. ¿Sí? O sea, de -90 a -55. Sí, para que se pueda desprender. Se llama umbral. Umbral de la neurona. Una cosa es el potencial de acción en reposo, -70, -90. Otra es que vaya entrando el sodio y ese -90 se vaya haciendo más acercándose al positivo. Se va al -55. Llega al -55 y ya no hay nada que lo regrese. Se despolariza la neurona. Y tiene que llegar hasta cuánto positivo para que se termine la despolarización. ¿Verdad? Si no se sabe en eso, pues difícilmente van a poder atender a un paciente con linfastrocitoma. ¿Sí? Es por eso los sodios, calcio, magnesio, potasio, porque todos esos electrolitos entran y salen de la neurona. Si no los miden, ¿cómo vamos a saber cuál es el potencial de acción de la neurona?
Y no es que podamos decir, tiene 140 sodio, está en menos 90. No, estamos haciendo homeostasis. Mientras tú hagas homeostasis, aseguras que la bomba esté funcionando bien. O por lo menos que no perpetúe el daño. No, que no perpetúe el daño. No es que no suponga, sí, pero estamos haciendo homeostasis. ¿Vale? Pues no perpetuamos más el daño. ¿Vale? Pues fíjense cómo tenemos que conocer lo básico para poder actuar en lo complejo. Si no, no van a poder hacer nada y cualquier loco va a llegar a decirles que lo despierten, que le quiten la sedación y miren cómo está ahorita. Y el problema, o puro manitobo, sin osmoterapia, sin Dexa, un astrocitoma sin Dexa. Sí, pero el problema no es que ustedes sean esperados. Imagínense que es un familiar de ustedes, para que sientan y para que los cuiden. Porque si digo, yo soy estudiante y todos los que pasan por mis manos pues no son mi responsabilidad, qué padre. Pero imagínense que sea su familiar y que el médico que lo está tratando es el que lo está ayudando a que genere más edema. No, pues no. ¿Ya? Pues pónganse truchas. Sí vuelan cabezas, yo me molesto muchísimo como un neurocrítico que no esté en eso. Porque es la única oportunidad que tiene el paciente de estar en UCI. No estamos modificados pronóstico, es la única oportunidad de hacer homeostasis para no complicar más el paciente. ¿Vale? Así que ya me van a conocer en el neurocrítico. Porque es lo que dice el doctor Morales, el tumor ya lo tiene, el tumor ya lo quitaron. El que le haya quitado el tumor va a causar una reacción inflamatoria, va a causar, por más experto que sea el neurocirujano. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Esas son cirugías prolongadas, que hayan usado vasopresor, que hayan usado mannitol, que hayan usado hipertónicas en quirófano. Por eso no nos deben de mentir, doctor. Y si hay sangrado. Si hay sangrado, mannitol. Solamente son 200 Y ya así como que haciendo zoom, sí, esa es otra vez lo que les comentaba. Vean cómo el pie del astrocito va al vaso y cómo el astrocito tiene comunicación con la neurona. Esta es una neurona, este es un oligodendrocito que le da el aporte de mielina. ¿Cómo se llama el periférico, el que da la mielina? En el sistema nervioso. Schwann. Y pues nada más, es así como que un esquema que me gustó mucho porque te da así como que una versión 3D. A ver, ¿qué necesitas, amiguito? ¿Qué más? ¿Qué duda tienes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No te gustó? Me gusta. Y ahora sí llevámonos al... No, esta no es la isla. Esta sí la hice. Estas son dos imágenes que saqué del bolo, ¿sí? Es importante que veamos la interacción que hay. Vean, este es un capilar sistémico no cerebral y este es un capilar cerebral. Vean la diferencia que hay entre el componente de la célula endotelial o la membrana basal y la del capilar cerebral. Es importante que sepamos que gracias a estas uniones estrechas hacen que sea impermeable a todos los solutos o a muchas cosas. Este es la interacción que hay entre el vaso, la membrana endotelial y el pie del astrocito. En teoría de ahí más para acá, pero ahorita les voy a mencionar más del pie del astrocito. ¿Sí? Vean el intercambio de iones que hay entre los GLUT1 y hacia el pie del astrocito que viene del vaso, la glucosa que va pasando, el agua que es que tiene cambios libres a través de la membrana por diferencia de concentraciones osmóticas de sodio y vean cómo una vez que pasa hacia acá también se limita. Es importante que determinemos esos cambios de electrolitos
porque el tratamiento de osmoterapia va encaminado, o sea, una vez que tú rompes esta barrera, agua con electrolitos se va hacia este lado, ¿sí? Si se va hacia ¿Cuál es ese el nombre de ese lado? ¿Intra o extra? ¿Verdad? Porque ya me perdí yo. O sea, se va al espacio extracelular y esos iones y osmoles quitan, no quitan, pierden la autorregulación de las bombas de sodio y potasio porque una no tienen conducción, otra pierden el soporte de oxígeno y ese daño secundario que genera esa rotura de entrada de agua, proteínas, factores de necrosis tumoral, quimiotaxis, va a hacer que se cree más edema y el edema va a perpetuar la lesión y la razón por la cual usamos osmoterapias va enfocada a tratar de mantener el sodio o todos los osmoles que se jugaron hacia dentro del espacio de la membrana hacia el lado del vaso, ¿sí? Esa es la razón, en metas que debe estar entre 140 el sodio y 155. Esa es la razón. Lo que comentaba el doctor, entre infusión y bolos, pues es importante recordar que la regulación del sodio se da a nivel del hipotálamo por osmorreceptores y liberación de hormona antidiurética. Si ustedes ponen una infusión, el cuerpo se va a adaptar a esos cambios de osmolaridad y lo único que va a pasar es que la osmoterapia que le das ya no va a servir, ¿sí? Por eso hay que tratar de estarle pasando bolos para mantener el sodio. Este es como que un esquema de cómo pasan a través de la membrana hematoencefálica, ¿sí? Una es por vía paracelular, que eran los que les comentaba hace rato, agua y a veces transportes pequeños de hidrosolubles, ¿sí? Lo que pasa transmembrana más fácilmente es los que son lipofílicos, que tengan menos de 300 a 500 kilodaltons. La glucosa pasa a través de difusión facilitada a través de los GLUTs y lo otro es a través de transocitosis, ¿sí? Transocitosis. Es a través envuelve a la membrana citoplasmática y lo manda por exocitosis hacia el otro lado de la membrana. ¿Ok? Nunca están dentro del... ¿Qué cosa? Transitosis. Nunca están dentro de la célula. Está con líquido extracelular. Ajá. Cuando pasan. ¿Y te fijas? Y luego ya aquí lo suelta. ¿Sí? Entra, llega a un receptor. Ese receptor actúa en mecanismos en el citosol para que se forme como que una vesícula y la vesícula va a ir suelta al otro lado. Ok, el doctor está hablando del transporte por vesículas en la membrana transcelular o en la membrana plasmática. Ahí hay exocitosis, endoxitosis y transcitosis. La exo y la endo yo creo que a nadie nos queda ningún problema, ¿no? Viene de adentro y va hacia afuera, va de afuera y va hacia adentro. Y la transcitosis nunca está adentro. Ese nada más hace un puente de entrada y salida, es como una U. Entra, hace su estrago y sale. Entra, sale su estrago y así está. En una U. Entre el espacio intra y el extracelular. Esta es una célula de endotelio. ¿Sí? Es una célula endotelial, pasa hacia la membrana basal y luego se va a la artrosito. Uno y tres, ¿sí? Son los que le dan el aporte de la entrada de la glucosa por difusión facilitada. El papel de los astrocitos en el suministro, como les había comentado ya, es el patrocinar, de cierta manera, glucosa a la neurona, ¿sí? Obviamente el astrocito también depende, o sea, sus funciones de intercambios de bombas también funcionan como transporte de energía. De hecho, hasta el 50 a 60% de la energía que llega
al metabolismo cerebral, va enfocada a mantener esos gradientes iónicos. ¿Ok? Eso es importante definirlo porque pues, si le falta energía y todavía tiene que suplir todas las demandas de energía y luego aparte está con trauma y ustedes lo tienen con 60 y sin Nora, pues de FAMI, pues no tiene frío, no tiene gas sin frío, pues. Ya ha pasado. Es importante, normalmente cuando uno tiene este tipo de pacientes y dice Noriega, híjole, ¿cómo está sin central? ¿Cómo está sin aminas? ¿Cómo no tiene osmoterapia? ¿Cómo no tiene DEXA? Realmente lo que traduce a nosotros es que el médico que está tratando al paciente pues no tiene ni idea de lo que está pasando en el cerebro. Eso es lo que traduce, ¿sí? Porque no nos pasa por la cabeza, es que no tiene DEXA porque no hay en el servicio. Porque si ustedes entienden la magnitud de usar esteroide en el tumoral, ustedes corretearían por cielo, mar y tierra la DEXA. Si ustedes entienden la importancia de un catéter venoso central neurocrítico, ustedes no les daría vergüenza pasar a un paciente a terapia intensiva sin catéter. Y así. O tantito peor, estar en la UCI que no tenga vasoregulación y no tenga medidas antiedema. Está peor. Entonces, se supone que aquí es donde hacemos las cosas lo más parecido a lo mejor o a lo ideal. Tú llegas a un paciente y ves que no tiene osmoterapia, ves que no tiene central, ves que no tiene aminas, ves que no está el CO2, ves que no... Pues ¿para qué está aquí? O sea, estar aquí y estar en cualquier parte del hospital es lo mismo. Es más, hasta estar en la calle, dijo el doctor Ramírez. Entonces, estar en la calle y estar en la UCI es lo mismo. Hay que hacer diferencia entre la calle y la UCI, entre medicina interna y urgencias y la UCI. Obviamente eso es lo que busca. Todo el mundo se pelea por meter a su paciente aquí, aunque no tenga criterios de ingreso. Entonces hay que hacer que valga la pena que el paciente esté aquí. ¿Sabes? Y pues más que nada es el esquema de cómo se va a nutrir la célula. Ya sabemos que va a entrar por vía intersticial o paracelular, ¿sí? Por el transportador de GLUT3 va a entrar la glucosa directo a la neurona y aquí se va a hacer el ciclo de Krebs, va a secretar y al final va a ser 30 moléculas de ATP que van a participar en las bombas de sodio y potasio para mantener los gradientes. Esas bombas de sodio y potasio no nada más son de sodio y potasio, van a ir enfocados a otras bombas de intercambio iónico, ¿sí? Que ahorita se van a mencionar. Y lo importante de esto es que el estrocito puede suplir la demanda de la neurona a través de una vía anaerobia. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el glucógeno que tiene como reserva el estrocito puede generar de cierta forma lactato y a través de los transportadores MCT1 y MCT2 llega el lactato y que puede suplir en medidas de isquemia la energía. ¿Sí? Entonces sí tiene almacén el lactocito. El lactocito en pequeñas cantidades. Eso es lo que había realizado. Seguro. Sí. O el glucógeno que se libera en la circulación llega y ahí se degrada el glucosa. No, lo que yo había realizado es que el lactocito tiene una particularidad como tal que almacena en ciertas cantidades de glucógeno como mecanismo de protección para la neurona. Pero obviamente ese lactato, porque no sale glucosa de aquí hacia la neurona, sale lactato. Ese lactato se va a descomponer en hidrogeniones y va a causar más acidosis, va a elevar las concentraciones de CO2. De hecho, de ahí sale que la autorregulación del CO2. Una vez que la extracción de oxígeno es mayor aquí y que el CO2 descompuesto por la anhidrasa carbónica y agua pasan al endotelio, por eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral para tratar de barrer todo ese... O sea, este lactato evidenciado en esa reacción química es malo. No, es bueno. Entonces no es lo mismo este lactato que el que se libera por anaerobio o por un medio sin oxígeno, ¿no? Entonces este no va a generar ni va a aumentar nada, al contrario, este se va a convertir en piruvato y el piruvato ya entra al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs ya genera energía y todo eso. Para que no se queden con la duda, este lactato que está aquí no es malo,
¿Sale? Es un lactato normal de una degradación enzimática que su opción es obtener energía. No pasa hacia el otro lado o hacia la neurona en forma de glucosa. Pasa en estas moléculas que se encuentran. Eso, con sus transportes, eso sí está correcto, ¿no? Pero no entiendan que el lactato es malo, ¿no? No es por anaerob, por no tener oxígeno. Es como una protección extra que tiene la verdad. Ahorita porque las trocitos del chivo, Sí. Las trocitos del perro. Esa madre, güey. Esa es a ver si lo puedo. No, ya, pues de la otra. Bueno, lo que trataba de explicar con la imagen anterior, ¿sí? Era parte de esto. Vean la interacción que hay entre las dos neuronas, que es la presináptica y la postsináptica, y el astrocito. ¿Sí? Necesitamos entender, esto es una parte bien importante de la fisiopatología, porque hay que saber que los neurotransmisores van y lo que hacen es que para despolarizar la célula es que meten sodio a la otra neurona. Esto se hace a través de los neurotransmisores que actúan como llegan a la bomba o al transportador de sodio, se adhieren a él, abren la bomba y eso hace que entre sodio y para que se despolarice. Y para que una vez que se despolariza, aquí hablan en especial del glutamato, ¿sí? Que es un neurotransmisor excitador. ¿Ah? Y la interacción que tiene con el pie del astrocito es intensa, porque el astrocito se va a encargar de meter de nuevo o de recoger el glutamato que sobre para que deje de despolarizar la célula, ¿sí? Si el astrocito está dañado porque le dieron un trauma de cráneo, la célula siempre va a estar despolarizándose porque está el glutamato pegado al sodio y va a estar entrando sodio siempre, va a entrar el calcio también como cotransportador a través de estas bombas de EAA y va a hacer que se activen los mecanismos de apoptosis, ¿sí? Y eso es importante revisarlo porque, y volvemos a lo mismo, o sea, las interacciones que tienes para mantener la homeostasis van enfocadas a la osmoterapia, tratando de hacer que todo lo que se quedó aquí se vaya hacia afuera, ¿sí? Y que no perpetúe la lesión. Yo sé que está un poquito, ¿cómo se llama? Está muy ¿ok? Pero bueno, en realidad esto es lo que explica esa interacción, ¿sí? En el astrocito el glutamato entra a través de transportadores EAA y AT2, ¿sí? Ahí se convierte en glutamina a través del proceso que explicaba en la diapositiva anterior y lo mismo, otra vez, ¿sí? La glutamina pasa hacia la membrana presináptica y otra vez la libera cuando tiene un estímulo, se convierte en glutamato en el intersticio y otra vez activa los canales de sodio, termina la despolarización, ¿sí? Y otra vez entra. Esa interacción es de lo más importante que puede haber y que se debe entender, ¿sí? Ahí le dejamos. Okay. ¿Ustedes van a votar conmigo?